Muy buenos días, mi nombre es Laura Sáenz, soy ortopedista pediátrica infantil del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los principales procedimientos quirúrgicos que se realizan en el paciente con tumores óseos en edad pediátrica. Tenemos en la primera diapositiva donde podemos observar una división de las lesiones más comunes. Tenemos los tumores que son malignos, benignos y lesiones pseudotumorales. Aquí lo que es importante señalar es que las lesiones benignas y pseudotumorales, si bien no comprometen la vida del paciente, sí tenemos el problema de que pueden ser localmente destructivos y entonces causar lesiones en estos segmentos óseos que ameritan una reconstrucción. De acá pasamos a la siguiente lista en la cual podemos ver los diferentes tipos de lesiones, tanto benignos en la columna de la izquierda como malignos en la columna de la derecha. Vemos que hay ciertas diferencias, puesto que en el paciente pediátrico, por ejemplo, las lesiones malignas más comunes van a ser el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que se diferencia un poco del paciente, de la distribución del paciente adulto. Y a la mano izquierda tenemos las lesiones benignas que son un poquito más comunes. Ahora bien, vamos a hablar en cuáles son las siguientes consideraciones especiales respecto al paciente pediátrico, que sí nos diferencian no solo al ser una situación de manejo tumoral, sino por ser niños. Tenemos para continuar la capacidad de seguir indicaciones. Resulta que el paciente pediátrico necesita un poquito más de atención a la hora de manejo, ya que a un paciente adulto yo le puedo indicar reposo, que deambule en muletas, ciertas recomendaciones para prevenir fracturas patológicas, y en el paciente pediátrico es un poquito más difícil a veces conseguir, a pesar de que los padres tengan un buen control, que esto sea así. Entonces es una consideración especial que hay que tener con los niños, sobre todo a edades cortas. En la diapositiva que sigue podemos observar cómo hablamos de la demanda física y los ciclos de carga. Resulta que el tejido óseo es un tejido vivo, por lo tanto todos los días presentamos microfracturas y todos los días vamos a tener una reparación. Esto permite pues un recambio del tejido óseo y que no lleguemos a presentar ya una fractura por fatiga a menos que haya un sobreuso. También, como vemos en la diapositiva del lado de la derecha, en la radiografía del antebrazo se observa el tipo de trazos que son particulares en un paciente pediátrico, como son el tallo verde, vemos en el radio que hay una lesión incompleta, o la deformidad plástica como se produce en la ulna. Y esto también hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de posibles lesiones patológicas y del cuidado que tenemos que tener sobre la carga de estos segmentos óseos. En la siguiente imagen observamos hablar un poquito respecto a las fisis. Todos estamos relacionados o conocemos que existen las líneas de crecimiento por las cuales se da el crecimiento longitudinal de los segmentos óseos, principalmente en los huesos largos. Resulta que si hay alguna lesión, ya sea como vemos en este ejemplo, este es un paciente con una osteocondromatosis múltiple y estos osteocondromas en este caso me impiden el crecimiento de los dos segmentos óseos al mismo tiempo, no solo tenemos una discrepancia longitudinal, sino también esto nos produce un defecto angular. Si lo vemos en la siguiente, tenemos dos imágenes. En la de la izquierda tenemos una paciente con una deformidad importante en valgo de su miembro inferior derecho. Usualmente eso se da cuando tenemos una afectación parcial de la fisis. Cuando es una lesión completa, vemos más como en la imagen de la derecha, que hay una discrepancia longitudinal, pero no tanto angular. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de las estructuras. Obviamente en un paciente pediátrico, las estructuras que tenemos, no solo los tejidos blandos y los huesos, sino lo más importante para nosotros, que son las estructuras neurovasculares, cuando tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una reconstrucción, también van a ser, el calibre va a ser de un diámetro menor. Por lo tanto, el grado de complejidad y la técnica quirúrgica tenemos que modificarla para tratar de atacar esta situación. Ahora pasamos al riesgo de fractura patológica. Si bien tanto el paciente adulto como el paciente pediátrico tiene un riesgo de tener una fractura patológica, pues en el niño, ante a veces tener esta limitación de seguir indicaciones, son más activos, van a saltar, jugar, brincar, que no necesariamente los adultos mantenemos esas actividades, tienen un mayor riesgo de presentar una fractura sin que el trauma realmente nos justifique que haya un fallo a nivel de las corticales.
Vemos acá como en la cadera izquierda hay una lesión expansiva en la zona metafisiaria que respecta a la fisis del fémur proximal y adelgaza las corticales. Este es un paciente que siquiera dando el paso con un juego simple podría presentar una fractura y por lo tanto no solo por la lesión que tiene, aunque sea una lesión quística benigna, pero sí va a ocupar un manejo ortopédico por el riesgo de fractura que esto presenta. En la siguiente diapositiva, pues esta es una imagen tomada del libro del Malawar, que es de procedimientos quirúrgicos en pacientes con lesiones musculoesqueléticas. Esto es importante recalcarlo porque según la zona donde esté la lesión y el tipo de lesión que sea, va a ser el grado de resección que tenemos que hacer. Podemos tener la necesidad de hacer únicamente una resección intralesional, o sea, si podemos permitirnos que quede un remanente tumoral sin compromiso del paciente, o la necesidad de hacer una resección radical cuando la lesión es maligna y ya ha invadido otros compartimentos. Después pasamos a hablar del trayecto de la biopsia. Esto hay que recalcarlo porque muchas veces hay una buena intención por parte de otro personal de realizar una biopsia de manera temprana. El problema que tenemos con esto es que si el trayecto de biopsia no coincide con el abordaje quirúrgico que nosotros tenemos planeado o que se utilizaría en un salvamento, puede dar al traste y producir que no sea posible realizar el salvamento de esta extremidad. En este caso es importante tomar en cuenta que la recomendación es que sea preferiblemente el mismo cirujano que haría el salvamento el que tome la biopsia o en su defecto alguien que se encuentre, digamos, familiarizado con el tipo de abordajes y muy importante, a pesar de que la parte estética sea importante para nosotros, no hacer abordajes transversos porque cuando se hace la resección hay que hacer una resección en uso, hay que quitar los márgenes que están alrededor del paciente y eso sí nos podría afectar. Ahora sí, ¿cuáles son factores generales? No solo por ser una población pediátrica, sino factores que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos respecto a lo que es la expectativa de sobrevida, hay que tomar en cuenta que el hecho que un paciente tenga metástasis o que su sobrevida no vaya a ser larga, esto no implica que no le vamos a dar ningún tratamiento, no le vamos a ofrecer nada. Son pacientes que usualmente pueden tener un dolor que podría llegar inclusive a ser intratable con manejo médico, entonces se hacen algunos procedimientos para tratar de aliviar, inclusive una amputación, por más cruento que pueda sonar, puede llegar a aliviar y mejorarle la calidad de vida de estos niños. Además, en ocasiones, las lesiones tumorales pueden expandirse tanto que pueden causar lesiones cutáneas, hay riesgos de infecciones, ulceraciones, si ha habido tal vez radioterapia coadyuvante, los tejidos son de menor calidad y por lo tanto hay veces que hacer las resecciones, aunque la expectativa de vida del paciente sea corta, llegan a ser necesarias. A continuación hablamos del entorno social y familiar. Esto a veces en el paciente adulto no se toma tanto en cuenta, pero en un contexto pediátrico sí. La ubicación respecto al centro de salud, no todo el mundo tiene acceso a estar yendo a una o dos citas a la semana, no solo los ingresos de quimioterapia, sino los seguimientos por el mismo procedimiento quirúrgico, si necesitan un alargamiento, las curaciones, la parte de las heridas. El tipo de vivienda también es muy importante, ¿verdad? No necesariamente todos tenemos las mismas condiciones sanitarias. Y por último, lo pongo, es una cuestión de respeto, también hay que tomar cuenta y forma parte del entorno de la persona, la religión, sus principios, sus creencias, y esto tenemos que aprender a respetarlo, manejarlo y tratarlo de la forma más apropiada. Continuamos con la parte que los médicos no quisiéramos tener que manejar tanto, pero pues es parte de, que es la parte económica y la disponibilidad de material. Muchas veces nosotros conocemos técnicas, sabemos hacer procedimientos, pero no necesariamente podemos accesar a los equipos por el precio, los contratos, los tiempos de adquisición. Sucede que un paciente tiene cierta ventana de semanas para realizar un procedimiento de reconstrucción o un procedimiento quirúrgico ortopédico y resulta que el tiempo de adquisición o la compra que se tiene que montar excede este tiempo, por lo tanto, pues igual no podemos utilizar el equipo. Y hablando del banco de hueso, que es de donde nosotros obtenemos los tejidos para hacer las reconstrucciones cuando no vamos a usarlos de la misma persona, tenemos el problema de que a veces por factores culturales, religiosos, económicos, hay distintos, a la gente no le gusta donar hueso. Y, por ejemplo, en un entorno social como el que tenemos acá en Costa Rica, tenemos la infraestructura del banco de hueso, pero muy pocas piezas debido a que el donador es realmente poco.
Esto es importante recalcarle a la familia que el ortopedista no solo vamos y sacamos los tejidos, sino que hacemos la reconstrucción tanto en el paciente receptor como en el paciente donador. A veces las familias temen que vamos a dejar a sus pacientes con una deformidad antes de la sepultura o de la disposición del cuerpo, y realmente nosotros también nos encargamos de reconstruir al paciente. Ahora pasamos a los tipos de procedimientos. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos ofrecer en ortopedia a un paciente para tratar de ayudarle a pasar esta situación que le está causando una destrucción en su extremidad? Tenemos toda esta lista de procedimientos, vamos a verles un poquito más en detalle. Tenemos primero, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Primero, la que consiste en preservación de la extremidad, que es cuando no es necesaria una amputación, y al final vamos a hablar muy cortito de cuando no podemos hacer esta preservación. Primero tenemos en el arsenal ortopédico de equipos para trabajar lo que son los autoinjertos. Un autoinjerto es cuando yo tomo el tejido, en este caso el hueso que yo necesito, del mismo paciente. Tiene el beneficio de que no va a haber rechazo, tiene muchísimo mejor integración. El problema que tenemos es el tamaño va a ser menor porque lo vamos a tomar del mismo paciente. Va a haber morbilidad en la zona donante, no solo le vamos a operar, como en esta imagen, no solo vamos a operar el húmero, sino que hay que tomar otra extremidad, que también hay que hacer un procedimiento para poder hacer la reconstrucción. Entonces, no necesariamente nos alcanza la cantidad de injerto que podemos utilizar. Acá en la diapositiva que sigue podemos observar 3 radiografías. En la de la izquierda, donde se observa una lesión que inicialmente tenía características benignas. Con el tiempo y en el seguimiento comenzó a hacer ya una lesión más expansiva, con destrucción de la cortical del lado externo. Por dicha era una lesión de bajo grado, no ameritó hacer una resección radical y se podía hacer la preservación de la articulación. Y entonces vemos a la derecha cómo se hace. Pues se hizo primero la resección de la lesión, se hizo la colocación del injerto y la fijación con la placa. Finalmente, como podemos ver, el paciente logra adecuados rangos de movilidad y recupera la función de su extremidad con una resección y un adecuado control local. Después pasamos a lo que es el aloinjerto. Los aloinjertos es cuando tomamos injertos de la misma especie. En este caso es cuando necesitamos un donante cadavérico. Beneficio: tenemos segmentos de mayor tamaño, digamos, como no hay que preservar la función, sí la parte estética, pero no la función, podemos tomar segmentos óseos completos, con tejidos blandos alrededor, entonces nos permite reconstrucciones mayores. Hay mínimo, no es nulo, pero hay un mínimo riesgo de transmisión de de enfermedades. Son un poco más de difícil integración al ser mayor el tamaño, pues donde se va a hacer la parte de la zona de la consolidación, en la parte que permanece del paciente versus la parte donde se encuentra el injerto, va a necesitar hacer una integración muchísimo mayor. Entonces, a veces puede ser difícil esta integración y esto nos lleva a una alta tasa de fallo. Ahora, el hecho de que haya una tasa de fallo alta no implica que no los vamos a utilizar. El fallo no necesariamente va a ser pronto, o sea, puede ser con los años y nos ayuda a ganar tiempo en pacientes que no podríamos colocar una prótesis o que de otra manera habría que hacer una amputación o una cirugía sin preservación de extremidad en este momento. Tienen alto riesgo de infecciones, tenemos el problema de incongruencia articular, hay que buscar muy bien el segmento óseo que necesitamos, porque pasar un segmento de un adulto a un paciente pediátrico no necesariamente, aunque tengamos un buen stock óseo, pero sí nos va a llevar después a un desgaste, una artrosis temprana por el problema de incongruencia. Vemos en la siguiente imagen cómo se observa a mano izquierda una reconstrucción del TAC. Es una lesión, igual otra lesión en húmero proximal, metafisiaria. En este caso, sí hay una expansión grande a tejidos blandos y un compromiso de la superficie articular que ameritan hacer una resección completa de la pieza. Vemos en la diapositiva que sigue a mano izquierda donde se hizo la resección completa. En la derecha ya la pieza que se va a enviar a patología con las marcaciones y queda un defecto grande que es necesario rellenar. Para rellenar este defecto utilizamos, como vemos acá a mano izquierda, el segmento del aloinjerto, el cual se trata de modelar para calzar y tener la mayor superficie de contacto posible a nivel cortical con el hueso receptor y así aumentar la zona donde se va a presentar la consolidación y la integración.
En la zona distal de la pieza se observan tejidos blandos que se preservan cuando se toma del donante para hacer la reconstrucción y un buen soporte articular, y cómo la fijación tiene que ser rígida con placas, ya que la consolidación va a ser lenta, no necesariamente va a ser completa, y por lo tanto necesitamos una fijación que nos dé adecuada estabilidad. Vemos en esta otra cómo ya se ve la suma de las tres. Tenemos primero a mano izquierda la lesión inicial, cómo se observa una radiografía del aloinjerto, y finalmente la radiografía ya del paciente con la resección, la colocación del aloinjerto y la fijación con placas. Esta es otra imagen. Esta es una paciente con un osteosarcoma de fémur distal. Vemos primero a la izquierda cómo se hace, pues se hace primero la disección. Es necesario hacer la resección completa de todo el fémur, lo cual nos deja un defecto que es bastante grande. En este caso se hizo la preservación del cóndilo del lado externo para las uniones, los attachments de la parte capsular y ligamentosa para adosarlo después a la placa y tener una mayor estabilidad. Vemos acá, bueno, lo que está señalado es el paquete, ¿verdad? Donde viene la parte de la arteria poplitea, que hay que siempre tener un buen control del paquete vascular y tiene que estar libre para poder hacer el salvamento. En la parte superior, la pieza; en la parte inferior, la radiografía del aloinjerto que vamos a utilizar. Esto se hace en mediciones previas, por TAC, utilizamos modelos 3D para tratar de hacer la mejor congruencia. Y finalmente, cómo queda ya la sustitución con la fijación rígida con placas. Ahora pasamos, pues si bien podemos tener aloinjertos, autoinjertos, inclusive los aloinjertos los podemos complementar con injertos vascularizados y tratar de mejorar la circulación. O sea, hay muchísimas técnicas, pero tardaríamos mucho abarcando cada una de manera individual. Ahorita la idea es dar una pincelada. Pasamos hasta otro, que son los espaciadores o metilmetacrilato, conocido como el cemento de hueso. Esto es un material que podemos utilizar para rellenar defectos, para dar espacio, nos ayuda a ganar tiempo mientras podemos hacer ya después una reconstrucción definitiva, o hay pacientes inclusive que esto puede permanecer por años y nos resuelve un problema, digamos, cuando son defectos óseos en zonas que se permite utilizar este relleno. Tiene el beneficio que tiene una fase térmica. El cemento, cuando uno lo revuelve, se calienta, aumenta bastante la temperatura, entonces puede ayudar a matar alguna de las células que quedan alrededor remanentes. Y hay cementos que vienen con antibiótico, entonces ya tiene la disponibilidad de que queda el antibiótico en el cemento dentro de la zona del defecto. Vemos acá una radiografía donde se observa, este es un fémur proximal, la zona del trocánter donde está un defecto. A la izquierda se marca con la pinza una Holstedt donde queda, digamos, todo el hueco. Después se hace el fresado, la limpieza a nivel de la cavidad. Después de que se limpia, se raspa todo el contenido, se retira la membrana de la lesión. Vemos en la imagen de la izquierda como queda un defecto de hueso. En este caso se utiliza cauterización, argón, se pueden utilizar otras sustancias químicas para tratar, digamos, de hacer la limpieza final. Y cuando nos queda el defecto óseo, acá vamos a colocar el cemento. A veces cuando está en la fase líquida, se puede inclusive a veces meter a presión para tratar de hacer el relleno, y ya después pasa a la fase sólida. Hay que colocar la fijación mientras está en la fase líquida, ¿verdad? Ya en la fase sólida es complicado. La idea es que los tornillos queden adosados y la placa junto con el cemento y nos dé una pieza y nos favorezca la estructura y la estabilidad. Este es otro ejemplo, digamos, de procedimiento que se pueden realizar. Realmente nosotros acá no hemos tenido la necesidad de utilizarlo, hemos podido tener otros equipos, pero siempre hay que tener en consideración pues que no siempre podemos tener un banco de hueso, no siempre podemos tener una prótesis, y esto podría ser de utilidad en el contexto del paciente pediátrico. Hay artículos publicados sobre la reutilización o reciclaje del segmento óseo. Esta imagen es tomada de un artículo, acá viene la cita, por si gustan buscarlo, donde vienen los tipos de técnicas en las cuales la idea es tomar el segmento que tiene el tumor, hacer la resección, sacarlo, pero en vez de enviar la pieza a patología, si la integridad ósea lo permite, hacer un proceso de esterilización a este segmento de hueso y hacerlo la reinserción en el mismo paciente. Pros y contras. Primero, va a depender de la integridad estructural. Si el tumor ha lesionado mucho el hueso y no tenemos un andamiaje estructural correcto, igual no podemos reinsertar la pieza.
Segundo, no podemos valorar márgenes, no tenemos una pieza que mandarle al patólogo, entonces al final, aunque hagamos congelaciones, no podemos saber si esos márgenes están positivos o negativos. Hay un riesgo teórico local de recurrencia, aunque estos artículos o los brasileños han publicado también bastante al respecto, han tenido muy buenos resultados. Y tiene a favor que no se afecta la congruencia articular o la longitud mientras no haya daño oficiario, porque estamos tomando el mismo segmento que se extrae, el mismo se reinserta y por lo tanto pues se espera que vaya a tener las mismas medidas. Ya para ir concluyendo, en las partes de preservación de la extremidad viene lo que son las endoprótesis o megaprótesis. Hay diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de una prótesis, usualmente hablamos de aparataje externo, endoprótesis, las que colocamos pues adentro del paciente. Acá tenemos muchísima dificultad en el paciente pediátrico por el tamaño. La adaptación de los componentes a los canales medulares o a las superficies de plataforma que tenemos no necesariamente son las adecuadas. Cuando es un paciente de menos de 6 centímetros, por ejemplo, el diámetro de un plato tibial, ya se nos dificulta y ya hay que mandar a hacer lo que se llaman prótesis a la medida. Y nos regresamos al problema que vimos diapositivas atrás, que podemos mandar a hacer una prótesis a la medida que dura N cantidad de meses, el proceso de importación, trámites de los permisos, y ya para cuando podemos obtener la prótesis realmente pasó el tiempo adecuado para la cirugía. Entonces, no todos los pacientes son candidatos. Hay, como se ven ahí las citas, hay artículos, también se hablan de las prótesis expandibles que nos ayudan a corregir la parte de defectos, porque cuando yo tomo voy a colocar una prótesis, necesito hacer resecciones fisiarias porque se van a ir los segmentos articulares. Entonces, el defecto que yo voy a tener, por ejemplo, si yo voy a poner una prótesis de rodilla, tengo que resecar y afectar tanto la fisis distal del fémur como la de la tibia proximal, mientras que el halo injerto nos preserva una de las dos fisis. Entonces hay que tener un balance de qué es lo que le puedo ofrecer yo al paciente según la edad, el tamaño, expectativa de vida, defecto longitudinal, etc. Ahora, para concluir, tenemos lo que son los procedimientos sin preservación de la extremidad, que mucha gente le asusta, le preocupan, pero realmente sigue siendo una opción y a pesar de que hayamos hecho el salvamento, siguen siendo una opción. O sea, si en algún momento estos salvamentos fallan, se fatiga el material, se infecta, hay que retirar la prótesis, seguimos teniendo como posibilidad hacer las amputaciones, desarticulaciones y otros procedimientos. Acá tenemos dos imágenes, en la de la izquierda realmente la tomé de internet, ahorita no tengo un caso al respecto que tenga para enseñarles la imagen, acá viene el link por si gustan revisarlo. Esto consiste en una rotación, plastía de rotación o procedimiento de Van Ness. Esto lo utilizamos, tiene que ser en casos muy particulares porque tiene un efecto cosmético importante, no todo el mundo está, digamos, dispuesto a realizarlo. Cuando hay una lesión que me afecta a la superficie articular de la rodilla, lo que se hace es que se retira el segmento óseo, pero si yo tengo tejidos sanos que se permitan preservar entre la tibia diaficiaria hacia distal, se puede tomar este segmento, hacer una rotación de 180 grados y volver a fijarlo, de manera que el tobillo me funcione como rodilla. Tiene muchas ventajas biomecánicas al preservar el brazo de palanca y una superficie versus las prótesis, pero el componente estético, la técnica quirúrgica, tiene que ser un candidato bien seleccionado. De lo contrario, ya pasamos a como vemos en la otra imagen, ¿verdad? Pacientes que ya se hacen amputaciones, supracondilias, infracondilias, desarticulaciones o en miembro superior, donde es necesario hacer la resección de la extremidad completa. Ahora bien, tenemos, siempre que hagamos cualquier de los procedimientos que mencionamos anterior, excepto con las amputaciones, puede ser necesario hacer procedimientos asociados. Estos son procedimientos que hacemos en ortopedia para no solo hacer la resección del tumor, sino hacer la reconstrucción y lograr que esa extremidad quede lo mejor posible. Son los procedimientos asociados. Tenemos osteotomías de realineamiento que consisten, como vemos en la imagen, en cortes en el hueso que se hacen. Entonces, si yo tengo un defecto angular, se hace el corte y se hace una corrección, de manera que ya tenemos un adecuado alineamiento. Podemos hacer epifisiodesis y hemipifisiodesis, que son cierres programados de la línea de crecimiento, de manera que se cierre una de las líneas mientras la otra extremidad va creciendo y así puedo compensar la discrepancia. Y en mi epifisiodesis, si solo cierro media línea, entonces el crecimiento va a ir siendo un crecimiento angular que me va a hacer una corrección. Podemos utilizar alargamientos, como en este caso con un fijador externo. Podemos utilizar acortamientos del segmento óseo contralateral.
ayuda de vascular periférico, de cirujanos reconstructivos para lo que son colgajos, anastomosis. Y por último, entonces tenemos acá un ejemplo de una paciente que para poder realizar el salvamento de la extremidad, no solo es la parte del procedimiento ortopédico, sino que se necesita asistencia. Este es un ejemplo donde por el compromiso de la lesión, hubo que hacer una resección tanto de la arteria como de la vena femoral y una reconstrucción con vena safena para poder hacer la preservación de la extremidad. Ahora sí, finalmente, esta es, para mí es una opinión personal, ¿verdad? La parte de encontrar el equilibrio, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes pediátricos dentro de todos los procedimientos, su calidad de vida, su entorno social? Hay que buscar realmente qué es lo que tenemos para ofrecerles, pros, contras, los deseos de la familia. Y a pesar de estas dificultades, la clave está en no perder de vista la meta, o sea, saber que todo esto se hace en pro de una mejor calidad de vida y que pues nuestros pacientes les podamos ofrecer lo mejor según las necesidades de cada uno.